formación política y procesos democráticos. Bienvenidos a Urbano Popular. Buenas noches, mi nombre es Héctor Paloma, hago parte de la Cumbre Popular Urbana. Hoy en Contraportada vamos a hablar un poco de unos temas que son coyunturales para el 2026, en tema de la unidad y los retos en las elecciones, Frente Amplio, Bloque Popular. ¿Por qué vamos a trabajar este tema hoy? Acabamos de venir de una consulta del Pacto Histórico, una consulta que saca más o menos unos 2.700.000 votos. Es una cifra histórica, a pesar de que se tenían pocas claridades si la Comisión Nacional Electoral iba a permitir o no iba a permitir la consulta o en qué condiciones las iba a permitir. Y no habilitaron todos los puestos de votación. Entonces eso se da a que este reto de la unidad sea cada vez mayor. Se demostró que realmente los procesos de izquierda, los procesos del progresismo, los procesos que piensan un mundo diferente, sí realmente ha venido cogiendo más cabida en la población. Ya se tiene un mínimo de gente que le apuesta a estos cambios y hay que comenzar a llegar a ser el momento de autocrítica. Bueno, ¿cuál va a ser el Frente Amplio? Si bien fue la consulta del Pacto Histórico, hay muchos más espectros en el país de las izquierdas y muchos más espectros de lo que es la centroizquierda y de algunos sectores liberales que también son progresistas. Y es importante llegar a esas unidades, pero con claridades. La primera claridad es el programa. ¿Cuál va a ser el programa de ese gran Frente Amplio? Si bien todo el mundo está diciendo le queremos meter a ese espacio de Frente Amplio donde nos podamos encontrar, unir, es importante saber hacia qué vamos, cuál es la apuesta que vamos a hacer en los próximos 4 años, cómo vamos a aprender los errores que se hicieron en estos 4 años, cuáles fueron los aprendizajes de estos 4 años, y eso es importante meterlos en un programa, en una agenda, para que todos los que lleguemos a este espacio sepamos bien qué le vamos a decir a las comunidades, porque algo que no tenemos que caer nosotros es en llegar a un espacio simplemente parlamentario. Si bien en el Congreso es donde se definen leyes, es en las comunidades donde se definen los planes de vida, es donde se definen los proyectos de vida. Por eso hablamos de Frente Amplio y del Bloque Popular. El Bloque Popular, ¿cómo va a estar representado también en ese Frente Amplio? Si bien siempre hemos hablado desde las minorías, desde los sectores empobrecidos, es importante que comencemos a mirar dentro de una lógica electoral, dentro de una lógica de apostarle al 2026, cómo está ese bloque popular, porque no lo estamos viendo en este momento. Lo que hemos visto en el pacto fue una gran potencialidad, pero algunos dirigentes caen en el tema de la violencia política. Un ejemplo es en Soacha, en Cundinamarca, donde hay violencia política, violencia de género, donde se ganan las elecciones, se saca una muy buena votación, 85.000 personas votan en Cundinamarca, pero al momento de decir, bueno, esto ha sido un triunfo, hay que seguir apostándole y seguir creando procesos de unidad, hay discursos como el de Heiner Gaitán, que es un discurso un poco misógeno, un poco autoritario y un poco sectario también frente a las compañeras que hacen parte del pacto histórico, y eso es un mal mensaje para las comunidades, porque todavía no se ha ganado. Hasta ahora fue simplemente una consulta. Hay que apostarle a ganar la Cámara en Cundinamarca y ojalá pasar de 2 candidaturas a 3 o 4. Pero con esos mensajes de violencia política tenemos que decir, no es así como queremos que se construya, no es así como queremos la unidad. Y lo mismo ha venido pasando en otros ejercicios en Senado, y por eso es importante comenzar a limar esas asperezas. Si bien no somos todos iguales, si bien todos tenemos dinámicas diferentes en los territorios, en nuestras formas de construir política, tenemos que mandar siempre un mensaje de unidad. Si algo hemos aprendido desde el Bloque Popular es que esos mensajes de unidad se han llevado. Cuando fue la Semana de la Indignación, que luego dio fruto al gran paro nacional, y posteriormente esas lógicas de movilización llegaron hacia el estallido social y luego de eso llegó a ganar unas elecciones. Es así como tiene que comenzar a crecer el movimiento social y el movimiento político. No simplemente es el movimiento parlamentario, venga, cuántos votos tienen, sino cómo vamos construyendo, cuál es el ideario, y entender que las organizaciones sociales tienen también una apuesta política en el país. Hay elementos que hay que comenzar a analizar, lo que está pasando con el sector indígena, Maíz y el CRIC. Ahorita van separados, pero son apuestas que son importantes, que
y voces que tienen que estar constantemente en la discusión de país y de nación. Lo que pasó con el movimiento campesino también, y las diferentes acciones que hicieron una jornada de movilización en la ciudad, pero el gobierno vuelve a caer en esa lógica de satanizar la protesta social, ¿sí? Cuando diciendo, ¿eso quién lo está financiando? ¿Quién lo está haciendo? Pues las comunidades que siguen diciéndole al gobierno, si bien hemos avanzado, hay que mejorar cada vez más, hay que avanzar un poquito más, porque nuestros planes de vida, nuestros planes de desarrollo desde lo popular no son a 4 años como se lo piensa un gobierno. Nuestros planes de vida son a 20 años, a 25 años, y nuestras luchas siempre han sido históricas. Si uno comienza a hablar, ¿desde cuándo empezamos? Hemos empezado desde mucho antes de los 90. El movimiento indígena lleva constituido más de 50 años, como es el caso del CRIC, los movimientos sociales y populares, algunos llevan 10 años, otros llevan 20 años. O sea, no estamos partiendo de cero, por eso nuestras apuestas van mucho más allá y es el llamado que se le hace al movimiento político. Si bien hay un movimiento político que gana elecciones, es un movimiento político que tiene algunas falencias. Una de esas es la formación. Hay que crear centros de pensamiento, tanques de pensamiento, donde esos tanques de pensamiento vayan formando cada vez más a lo que llamaríamos nosotros la militancia y lo que estaría formando esa base social, esos cuadros y esos liderazgos y esos dirigentes sociales, porque no podemos estar por un lado lo político y por otro lado el movimiento social. Tenemos que estar juntos y volvemos a retomar nuestras consignas de un pie en la institución y ya no decimos miles en las calles porque ya nos dimos cuenta que ya pasamos de ser miles a ser millones. Es un pie en la institución y millones en las calles. Y hay que escuchar esos millones. Y en esa lógica, cuando se piensa el tema de la unidad, hay que comenzar a mirar en estos 4 años cómo se fortalecen las organizaciones sociales, cómo se fortalecen los procesos de base, cómo se fortalecen las dinámicas y las apuestas de país que se tiene desde cada territorio, desde las juntas de acción comunal, desde el movimiento indígena, desde el movimiento afro, las apuestas que siempre se han hecho desde el movimiento estudiantil, que si bien se han ganado algunas reivindicaciones, hay que seguir trabajando por otras. El tema de la gratuidad ha sido un gran avance en este gobierno, el tema de cobertura, como lo ha hecho, por ejemplo, la gobernación del Magdalena, que ha colocado nuevas sedes de la universidad allá en la región, son importantes. Fortalecer el tema de educación en los colegios, ganar cada vez más calidad es importante. Y sobre todo cuando ahorita tenemos este problema con Estados Unidos, del tema de los aranceles, del tema de los bloqueos, tenemos que abrirnos a otros espacios, mirar cómo vamos a hacer un trabajo con China, cómo vamos a hacer un trabajo con Rusia, cómo vamos a abrirnos a otras economías, cómo nos vemos a nivel de la región, qué es eso de los BRICS, cómo vamos buscando otras fuentes de financiación, porque si quedamos simplemente dependiendo de una forma económica, así nos quitan de un momento a otro, nos desertifican y quedamos asustados, o los grandes industriales quedan asustados, pero no hay que asustarse, hay que mirar muchas oportunidades desde ese lado. Entonces decimos, si vamos a hablar con China, tenemos que comenzar a aprender a entender de otra forma la cultura, no una cultura occidental como la teníamos, sino ver otras formas de construir. Hay que mirar también cómo avanzamos en los temas de ciencia y tecnología, cómo avanzamos cada vez más y entendiendo los temas de inteligencia artificial, los temas de nanotecnología, cuando comenzamos a hablar de las energías limpias, las energías alternativas, otra forma de manejar nuestros recursos, es esas discusiones que tienen que caer en ese frente amplio. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Y por lo otro, en el caso de nosotros, también cómo vemos y cómo pensamos una nueva constitución para Colombia. Si bien algunos dicen tenemos la mejor constitución, no es necesario cambiarla, el país ha cambiado y el país tiene que dar otros cambios. Tenemos que hablar de un país que no sea tan centralizado, que las decisiones no solo se manejen de Bogotá, sino que también cómo se le da autonomía a las regiones. Hay que comenzar a mirar muchos otros elementos y fortalecer cada vez más nuestra democracia, porque si bien no podemos volver a caer en los errores del pasado de aniquilar a una oposición, tenemos que comenzar a avanzar de cómo damos garantías para que eso no vuelva a ocurrir. Y eso lo hacemos desde la Constitución, desde nuestra hoja de ruta como nación, desde nuestra hoja de ruta en esa construcción de país. Incluso también tenemos que mirar algunas constituciones hermanas, como lo ha sido la constitución del Ecuador en los temas de agua. El tema de agua es muy importante para que esté dentro de la constitución, así como se ha venido haciendo con algunos ríos de volverlos sujetos de derechos. Así tenemos que comenzar a mirar también el tema vital del agua, el tema vital de los bosques, el tema vital de nuestros mares. Es importante también en esa lógica comenzar a mirar
la formación de la gente a futuro. Una formación política, también tenemos que tener una formación científica, una formación tecnológica, siempre desde un pensamiento crítico. No creernos que somos los únicos que tenemos la verdad, sino también aprender del otro y comenzar a construir desde ahí. Por eso este nuevo reto es, ya sabemos que podemos ganar, ya sabemos que tenemos organizaciones sólidas como han sido los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones estudiantiles, pero necesitamos cada vez fortalecer más esos ejercicios. No simplemente se llega al gobierno y se descuida el movimiento social, sino que el movimiento social tiene que hacer parte de las políticas, tiene que ingresar. Y lo que vimos en este gobierno es que muchas veces se ponen talanqueras desde la ley. Lo que ha pasado con las juntas de acción comunal para que manejen sus recursos. Este es un ejemplo. Entonces tenemos que cambiar y mejorar cada vez más estos mecanismos para que la autonomía en los territorios sea mayor, para que la autonomía en los territorios permita avanzar según cada característica de cada sector, porque somos un país multiétnico, somos un país plural, somos un país que está avanzando cada vez más. Entonces, ese es el gran reto de nosotros como sociedad y por eso no solamente hablamos de ese gran frente amplio, sino que también hablamos desde el bloque popular. Cómo compaginamos los dos ejercicios y cómo vamos a ir cada vez avanzando más hacia un país libre y soberano.